trabajan ahí en la iglesia, también están trabajando en Loreto, Zacatecas, ahí en otra obra y en algunas otras que luego ahí está él trabajando. Y además es un buen amigo, ¿verdad? Un buen amigo en el cual nos comunicamos, estamos al pendiente, nos ayudamos y pues nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, ¿no es verdad? Entonces, pues vamos a recibirlo con un fuerte aplauso como muestra de nuestro afecto para él, ¿verdad? Perdón por la tardanza. Pues muy buenas tardes, ya tardes, ¿verdad? Vamos a comenzar escuchando este audio, por favor. Vamos a orar, por favor, para que ya no hagamos más ruidos de estos, ¿no? Padre, muchísimas gracias. Qué privilegio, Señor, es estar aquí, en esta comunidad, en esta congregación, con una parte de la familia. Señor, muchas gracias por el privilegio que me das. Señor, tener una mañana para reconocer de ti, de tu favor, de tu gracia inmerecida, de tu poder, de tu majestad. Señor, quiero pedir en el nombre de Jesús que traigas toda nuestra atención a tu palabra en este momento, que podamos concentrarnos, dirigir nuestra atención a dónde nos estás llamando, lo que tú estás haciendo, lo que tú nos estás diciendo. Señor, abre nuestro oído de una manera espiritual, de una manera real, de tal manera que lo que escuchemos el día de hoy nos lleve a transformar nuestra vida, a ser transformados mediante el poder de tu Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos, dirige nuestra vida en esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me permití orar antes de que escuchemos la escritura, de que leamos parte de la escritura, pero quise iniciar con esto porque escucharon el audio, son más o menos 60 segundos. ¿Qué sonido reconoces en este audio? Las olas del mar. ¿Qué más? Tambores. ¿Qué más? Como de viento. ¿Había alguien enfermito por ahí? Viento. Ok, déjenme. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otro sonido que hayan reconocido? Un pajarito. ¿Perdón? ¿Otra vez? Chanate. No estaba ahí. El pajarito sí estaba ahí. Traigo el premio de los 64,000 para que me diga qué sonido de pájaro se escucha. Como tiene 400 voces, ¿verdad? Entonces, muy difícil de no adivinar ahí. Pero no es uno más específico. No es guacamaya, no es jilguero. Bueno, pues si no son adivinanzas, hermanos. Son sonidos. Está ese audio. Ahí les va. ¿Tienes el otro?
No, el otro no lo tienes. Más al ratito ponemos otro para ver qué tan listos son con el oído. Y entonces continúo con mi historia. Normalmente, bueno, ya está siendo normal esto para mí de llegar tarde. Hace un par de semanas fui a Los Mochis y llegué, bueno, ni llegué a Los Mochis, tuve que llegar a Guasave porque ya iba yo tarde en el tiempo, entonces hablé por teléfono, bueno, más bien mandé un mensaje, llego tarde, llego directo a Guasave y me esperaba la gente ahí con Guasave, un tiempo excelente con la gente de la iglesia, igual que aquí, pero aquí también llegué tarde el día de hoy. Hace 2 años ni siquiera llegué, entonces ya voy mejorando. A propósito de este audio de sonidos, ¿por qué a propósito de este audio? Bueno, pues resulta que venía yo con muy buen tiempo para llegar temprano el día de hoy, pero escuché la voz de un operador de un camión ahí en la central camionera que me dijo, este camión va para el centro. Y dije, pues me subo. Y me subí al camión y me puse a leer porque confié en la palabra de este hombre. Y cuando levanté la vista, yo no conozco por aquí y esto no es el centro. Y entonces pregunté con las personas que iban ahí a mi lado y me dicen, no, no va al centro y estás bien lejos del centro, cuate. Y entonces la primera reacción fue bajarme del camión, pero dije, no sé dónde estoy, primero tengo que averiguar. Y empecé a averiguar así como que dónde estoy y cómo le hago para llegar al centro. Y entonces, esta es parte de la historia de por qué llegué tarde el día de hoy. Pero finalmente aquí estoy porque a pesar de que es una ciudad tremendamente grande, entonces, finalmente escuchando bien los sonidos, uno puede llegar a Roma. Pero yo no escuché muy bien porque estoy aquí, no en Roma, ¿verdad? Escuchen este otro audio, por favor. Otro 64,000. Suficiente ya se repiten aquí, ya se repitieron 3 veces. ¿Qué sonidos escucharon aquí? Lluvia. ¿Qué más? Una cascada. Coyotes. Pasos. El viento. ¿Ok? En medio de estos sonidos hay 2 que no han mencionado. ¿Perdón? ¿Quién dijo ballena? Ya casi tienes los 64,000, amigo. Pero lo dijeron acá primero, se lo van a repartir. ¿Quién más escuchó una ballena? Un hombre caminando. No, la verdad es que es la lluvia en el techo. Por eso se oye como si fueran pisadas, pero es una lluvia cuando se oye en el techo. Pero de la ballena es increíble porque muy pocos escuchamos ese sonido. ¿Quién más escuchó el de la ballena? Allá atrás. ¿Quién más? ¿Por qué reconocieron el sonido de la ballena? ¿Por qué lo reconociste? Por los documentales. Los demás no tenemos Dish, no tenemos Sky, no tenemos cable, por eso no lo reconocimos. No tenemos National Geographic en la televisión. Bueno, finalmente reconocemos los sonidos que hemos escuchado anteriormente.
Nuestro cerebro es capaz de almacenar más de 3,000 olores, de 3,000 colores, de 3,000 sonidos diferentes. Así de tremendo es Dios con nosotros, que nos ha dado la capacidad para reconocer 3,000 olores, 3,000 colores, 3,000 sonidos. Pero tu mano es incapaz de hacer la misma repetición exactamente igual 3,000 veces. Siempre va a ser diferente. Los músculos no son, los músculos físicos, las manos, las piernas, no son igual que nuestro cerebro. Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. Y ahorita les digo por qué esto de escuchar los sonidos. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a comenzar en el versículo 1. Leo de la nueva versión internacional. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado.
Voltea con el que está a tu lado, míralo bien a los ojos y dile: oye, qué guapa vienes el día de hoy, bienvenido. Nada más dile qué guapo, no lo invites a salir. En el primer audio que escuchamos, identificaron bien a un pájaro, y sí está ahí un pájaro. Es uno es fácil de identificar si conoces los pájaros ahí en el campo, es un pájaro carpintero. En el segundo audio, algo que no detectamos fue el fuego. Se escucha bien la lluvia, se escuchan las ballenas, se escuchan lobos nuevamente, pero el fuego se pierde con el audio de la lluvia. Pero está ahí inmerso el sonido, pues, ¿no? Bueno, dentro de la escritura, y como vemos lo que sucedió con Elías, me doy cuenta que es lo que normalmente sucede con nuestras vidas. Escuchamos tantos sonidos que le hacemos caso al primer chofer que te dice que va para el centro y ahí te subes, ¿no? No importa si te pierdes, porque escuchamos los sonidos que estamos acostumbrados a escuchar, y a veces no solamente lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino lo que queremos escuchar. Y cuando escuchamos únicamente lo que queremos escuchar, entonces perdemos de vista hacia dónde vamos y qué es lo que realmente deberíamos de escuchar. Hay una gran diferencia entre lo que quiero escuchar y lo que debo escuchar. Por esa razón es que Arturo decía bien hace rato, no solamente estoy como pastor en la iglesia, que esa es la función que yo desarrollo, pero finalmente lo más importante entre nosotros es la amistad, porque podemos hablar con claridad acerca de cualquier tema. Y esto es lo importante. Ahora, no solamente es como, pues es que son los pastores, ¿verdad? No, no, no. Se trata de que cada uno de nosotros, todos, desde yo que soy el más, diría Pablo, yo que soy el menos, contigo, que eres la parte más visible y más hermosa de la iglesia, debo de relacionarme. Ya sé, no me quieren ni modos. Otra vez, para que veas que yo te quiero mucho y te voy a ayudar, voltea con el que está a tu lado y tú dile: qué guapo, qué guapa vienes el día de hoy. Así, si no te acuerdas de otra cosa de la predicación de hoy, te vas a acordar: oye, me dijeron que qué guapo y fui a la iglesia, ¿verdad? En estos días, hace 2 semanas, falleció un niño que no pertenecía a la iglesia. Falleció un niño con el cual estuvimos colaborando con su familia, 9 años, un jovencito. Le detectaron un tumor en la rodilla. Le operaron, le quitaron el tumor. Sus padres no tenían seguro social, no tenían alguna asistencia médica, solamente el seguro popular, pero todos los tratamientos de quimioterapia son costosos y no están dentro del seguro popular, o no estaban. Parece que están haciendo los trámites para que puedan hacerlo. Este niño no tuvo esta oportunidad de tomarlas, entonces sus padres hacían rifas, hacían kermés, hacían montones de cosas porque querían que su hijo estuviera bien. Era y es muy difícil todavía para mí poder decirle a alguien que está enfermo con un diagnóstico así: no te preocupes, todo va a estar bien. Para mí es muy difícil hacerlo porque no encuentro una base en la escritura que me ayude a mí a decirlo. A propósito de los sonidos, a propósito de lo que le sucedió a Elías, creyendo que era el último que quedaba, creyendo que era el último que no se había arrodillado, que dice: Dios, es que tu amor me consume. Era un miedoso, estaba huyendo, pero finalmente fue porque escuchó un sonido que no quiso escuchar.
pero que ahí estaba ese sonido, que no debió de escuchar, pero que ahí estaba ese sonido. Jezabel le dijo, Elías, le mandó decir, no se lo dijo de frente, ¿verdad? Pero le mandó decir, y esta es una cosa muy importante, porque le mandó decir, mañana a esta misma hora vas a estar muerto igual que los 400 que me mataste a mí. Y digo, Elías, mataste 400, podrías matar a esta también, ¿verdad? Pero el Elías, en lugar de eso, escuchó, no me escuchó a mí, qué bueno, huyó, tenía miedo. ¿Cuántos de nosotros como padres de familia hemos tenido a nuestros hijos enfermos con temperatura en la noche y nos espantamos? Y nos espantamos. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado la cuestión de cáncer en la familia. Pero ¿qué harías tú por tu hijo si está enfermo de cáncer? Y los médicos te dicen, pero cuando es un cáncer así en la rodilla y te dicen, bueno, pues la solución para que el niño viva es que vamos a amputarle la pierna. Y entonces en ese momento te dicen, pero para que no sufra un trauma psicológico, pues al momento de amputarle la pierna le ponemos una prótesis. Y ya hay prótesis tan buenas que él va a poder caminar, hasta va a poder correr. ¿Han visto al australiano, aquel famoso que corrió en los Juegos Olímpicos y que ahora es más famoso por otro asunto? Bueno, pero te dicen a ti como padre de familia, pero la más baratita te cuesta 170,000 pesos. ¿Qué harías? Cualquier cantidad de eventos para que tu hijo esté bien, ¿cierto? Estos padres de familia que yo les platico hicieron otra vez, eran las quimioterapias, costaban 7,000 pesos y eso se juntaba más o menos en 2 semanas. 170,000 pesos, no los juntaron, tenían la mitad, y con la mitad, en 3 meses, los médicos hicieron la promesa de operarle, le pusieron la fecha y dijeron, y les vamos a esperar otros 3 meses para que terminen de pagar. Los médicos que le iban a operar del Distrito Federal hacia el rancho de Aguascalientes dijeron, no vamos a cobrar viáticos, no vamos a cobrar mano de obra. Estaba programado para hace 2 semanas, lunes. El niño falleció el jueves. Y para mí lo más agradable, para la gente en general lo más triste, fue que al llegar al funeral era el féretro y nada más. No había flores, no había nada. ¿Sabes por qué? Porque todo el dinero lo habían utilizado para la operación. Entonces ya no había más dinero, ya no había más de dónde echar mano para tener algo ahí para ponerlo en el féretro. Como iglesia participamos en algunas rifas, en algunos eventos para poder apoyar a la familia. Y por eso cuando escuchamos sonidos aquí como vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, vamos a orar por, si tú tienes necesidad, en lugar de que des, pide, ahí hay una despensa, pero esas despensas no bajaron del cielo. ¿O sí? Allá en Aguas no bajan del cielo. Alguien más tiene que colaborar. Y entonces cuando escuches esto y cuando das, déjame decirte algo, cuando tú das es cuando más te pareces a Dios, porque Dios siempre da. Pero para mí no fue la tragedia, fue para la familia. Yo nada más participo como un ente social que Dios me ha permitido estar ahí para poder colaborar. Pero es como que, Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de todo esto? Lo he mencionado antes, soy entrenador de gimnasia artística femenil. Y justo muere este niño hace 2 semanas. Una semana antes de que muriera el niño, una de mis niñas, bueno, de las niñas que yo entreno, en un doble mortal cae y dice, ¿sabes qué? Me dolió la rodilla. Descansa, ya no pases más, ya no hagas más ejercicio.
terminamos el entrenamiento, la rodilla estaba inflamada, la mandamos a descansar, al otro día regresa, me duele la rodilla, una radiografía, todo en orden, pero la rodilla seguía ahí inflamada, una resonancia magnética y el diagnóstico, un tumor en la rodilla. Entonces, esto es como, Dios, ¿qué quieres hacer por mí? ¿Qué quieres conmigo, Dios? Dios, soy el último. Señor, mi amor por ti me consume. Y cada vez que oro por alguien que está enfermo, se muere. ¿Alguien enfermo? No. Evidentemente, tengo 25 años sirviendo en diferentes congregaciones, desde hace 14 años como pastor principal en Alcance Aguascalientes, pero en estos 25 años me ha tocado ver casos. Cuando viví en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, estábamos plantando una iglesia, me vestía yo de payaso para ir al Hospital General y me asignaron el área de pediatría, el área de hidrocefalia. Ver a los niños ahí con una cabezota enorme, llegaban de los ranchos, ayudábamos a los papás, los acomodábamos para hospedaje, les ayudábamos para comer, les dábamos de comer a algunos de ellos, pero era increíble porque yo no iba todos los días, pero iba lunes y viernes, y a veces veía a los niños el lunes, les hacía reír vestido de payaso, llegaba yo el viernes para ayudar a las familias, para acomodarles en hospedaje para el fin de semana. Y muchas veces los niños que veía llegar el lunes, que venían de los ranchos para el viernes, ya no los veía y habían fallecido. Evidentemente, aún vestido de payaso, oraba yo por los niños. Después me ha tocado orar por gente que está enferma y como les he dicho, no es que por todos los que oro se mueren, pero hace un par de años una de las mujeres de la iglesia estaba enferma de cáncer, estaba sufriendo mucho y su familia, que no iba a la iglesia, esta mujer era la única que iba a la iglesia y su demás familia fueron a buscarme y me dijeron: oye, Nico, queremos que ores por mi mamá. Y fui a orar y 2 días después murió. Y me pasó así con otro hombre. Y entonces por eso ya no me llaman a orar por los enfermos. Pero lo que pasa es que están sanos ahora con el Señor, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. ¿Sabes? Cuando de esta mujer que yo les platico, que era la única que iba a la iglesia, cuando la operaron ella para quitarle el tumor que tenía en el páncreas, el día que la operaron a ella, la operan en la mañana, está en recuperación toda la tarde, está una de sus hijas ahí. Los jueves, fue un jueves, porque el jueves tenemos un servicio de oración en Alcance, a las 8 de la noche. Esta mujer despertó a la 1 de la mañana, ya de viernes, y la hija que le estaba cuidando le dice: oye, Esqueta, ¿a qué hora se fueron los hermanos de la iglesia? Dice: no, nunca han venido, mamá. Dice: claro que sí, yo los escuché, estaban orando por mí. Y dice: no, mamá, no ha venido nadie. Habló tu pastor, pero habló por teléfono, ni siquiera se presentó. Ya ven cómo son los pastores, ¿no? Ni siquiera se presentó aquí, nomás habló por teléfono y dijo que iban a estar orando por ti. Dijo que a las 8 de la noche iban a estar orando por ti. Y esta mujer, entonces, cuando dio su testimonio en la iglesia, porque la dieron de alta después de la operación, y después fue cuando comenzó a sufrir, pero ella dijo: yo los escuché a todos ustedes orando por mí. Impresionante. La verdad es que hacemos cosas, entregamos un folleto, provocamos a la gente a que busquen a Dios y a veces quizás ni veremos el resultado. Uno de los hombres que hoy día está colaborando en Alcance Aguascalientes en el grupo de alabanza,
no solamente siendo miembro, pero está colaborando en el grupo de alabanza. Se llama Carlos Méndez. Él es del DF, pero avecindado aquí en Guadalajara durante muchos años. Y cuando tenía 8 o 9 años, alguien de la Iglesia del Camino le predicó a su familia. Y él, siendo un niño de 8 o 9 años, me dice: yo hice mi oración de fe en esa iglesia. Ya tiene como 80 años el tipo. Bueno, así se ve, no. La verdad es que cuando yo platiqué con él esta semana y le dije que venía para la Iglesia del Camino, me dijo: oye, ¿y podrías mencionar esto? Dije: claro que sí, va a quedar justo para lo que estoy estudiando para predicar con los hermanos. Esto me ayuda a mí a saber que los sonidos de Dios, que la voz de Dios a veces es tan diferente de lo que estamos esperando escuchar. Elías se asustó de lo que escuchó y huyó. Elías estaba enojado de tal manera que le dijo a Dios: Dios, quítame la vida. Y Dios no le quitó la vida, Dios le dio alimento. A veces estamos tan enojados con Dios porque no están pasando las cosas como nosotros quisiéramos que sucedieran. Estamos tan molestos por lo que Dios no hace en favor de nosotros, aunque el sol sigue saliendo todos los días, aunque no has dejado de comer, aunque no has dejado de tomar agua, aunque no estás enfermo, ni una más. Cuando Elías estaba huyendo, cuando estaba huyendo en su camino y platicó con Dios, Elías se llevaba de una manera pesada con Dios. Dios, ¿por qué no me quitas la vida? Ya, déjame morir. Mira todo lo que he hecho yo por ti. ¿Y qué haces? Nomás me están amenazando, Señor. Y en medio de esto, Dios lo alimenta. Dios ni le dijo nada. Nada más dice: oye, Nico, ¿qué estás haciendo? Ay, estoy bien cansado. Ay, un panecito. Ni preguntó al Elías: Dios, ¿estará bendecido o no? Elías se levantó y comió y bebió y se volvió a quedar dormido y se despertó y había más comida. Y no solo ahí, el Elías ya era experto en que Dios lo alimentara. Ya sabía que Dios no le iba a fallar en esa área. Pero a veces tú y yo estamos tan preocupados por lo que vamos a comer, por lo que va a suceder el día de mañana. Y sabes, más bien ni sabes si vas a estar el día de mañana. Y nos lamentamos el día de hoy, así como que: híjoles, el día de hoy es que ya no puedo, Señor. Si no pudieras, no estarías aquí, ¿cierto? Pero Dios es tan bueno, Dios es tan bondadoso, que dice la Escritura que una vez que el Elías comió y bebió, se fortaleció. Qué padre es eso de comer, ¿verdad? Qué padre es eso de beber. Hace un momento los sugieres, que siempre son bien amables aquí conmigo, y dicen: ¿qué quieres de tomar, Nico? Un vino blanco. Ahorita regresamos. Dije: no, espérate, no vayas. Ya llegué tarde, mejor no. También les he comentado que me gusta eso de correr. ¿Sí? Cada vez que mi esposa quiere golpearme, yo huyo. Ya le digo Elvia Jezabel. No, no es cierto, no vas a decir. No está grabado eso, quítalo. Me gusta correr. De chavo era yo velocista. Hoy día, ya que estoy viejito, ya no puedo correr tan rápido, pero entonces corro maratones. Después del kilómetro 30, los especialistas en esas distancias dicen que hay una parte psicológica que le llaman la pared, porque uno va corriendo. Después de 30 kilómetros, al ritmo que yo lo corro son como 3 horas. Entonces, después de 3 horas de correr, todo el glucógeno que uno tiene, todos los carbohidratos ya se quemaron. ¿Quieres adelgazar? Corre un maratón diario. Ya no hay carbohidratos, ya se terminaron completamente. Y entonces es en ese momento que empieza
la cuestión psicológica. Puedes terminar la carrera. Ya corriste 30, ya nada más te faltan 42 con 195 metros. Dice mi esposa que yo soy como los buenos vinos. Entre más viejo, mejor. Empecé a correr maratones hace 10 años y el mejor maratón, el mejor tiempo, lo hice el año pasado, con 3 horas 28 minutos. Ay, qué padre, ¿verdad? Y lo más difícil no fueron los 42 kilómetros, fueron los últimos 195 metros. Esta parte, después de los 30 kilómetros, es importante consumir algo para los que no somos corredores profesionales, es importante comer algo de carbohidratos. Hoy día dan unos tipos de gel en bolsitas, uno los lleva ahí en el short, después del kilómetro 30, cuando uno siente que ya está uno para desfallecer, que ya, y lo peor es que te ponen camillas ahí de masajes después del kilómetro 35 y te dicen, si ya estás adolorido, pásale, o sea, ya eres un campeón, ya no necesitas terminarlo. Y no es cierto. Tu meta son los 42 kilómetros y entonces saca uno los supergels y lo come uno y se fortalece y uno dice, quiero terminarlo. El año pasado, que fue mi mejor tiempo, hice un poquito de trampa porque no fue como madrazo, no corté la ruta. Los que son corredores y saben de esto me entenderán. Bueno, no corté la ruta, pero después del kilómetro 30, mi hijo iba en la bicicleta a un lado de mí y él iba, papá, tú puedes, papá, vamos bien con el tiempo, papá, todavía estás a tiempo de hacerlo en menos de 3 horas 30. Esa era la meta, todavía puedes, vamos papá. Y él me iba dando ahí el gel, ¿no? Y lo retiraba. Y entonces cuando me sentí renovado, empecé a correr otra vez fuerte para lograr menos de 3 horas 30 y justo en eso viene un calambre. Y estaba yo ahí con la pierna. Y uno de los señores de la Cruz Roja dice, siéntese y acuéstese para que le ayudemos, para que le demos un masaje. Y mi hijo aventó la bicicleta y dice, no, que no se siente, que se quede parado. Y ya entonces llegó mi hijo y me auxilió ahí de pie. Y justo cuando estaba quitando el calambre de la pierna izquierda, yo, y dice, ¿qué pasó? La otra. Y entonces dice el de la Cruz Roja, ya no siga, ya no puede. Pero eran como 3 horas con 15 minutos, faltaban como 3 kilómetros. Y dice mi hijo, papá, todavía puedes. Y entonces caminando de Robocop, ahí iba tratando de terminar los últimos 3 kilómetros. Como 1 kilómetro después sentí que se había desaparecido el dolor del calambre y entonces empecé a trotar despacito. Y mi hijo ahí atrás en la bicicleta, papá, si puedes, papá, si puedes, papá, si puedes. ¿Qué sonido queremos escuchar? Pero para escuchar el sonido correcto necesitas alimentarte y beber para realmente estar fortalecido. Y cuando estoy hablando de esto, estoy haciendo la imagen de un corredor, es cierto, pero sobre todo estoy hablando de nuestra vida como cristianos. Nuestra vida en Cristo es un maratón. Y nos encontramos muchas veces con esta parte psicológica de la pared, de ya no puedo, hasta aquí, ya, es suficiente. Pero si te alimentas de la palabra de Dios, si te alimentas correctamente, si bebes adecuadamente, entonces lo vas a lograr. Y te digo esto porque en alguna ocasión corrí el maratón de Independencia en la ciudad de León, Guanajuato, y alguien muy, muy amable quiso ayudar a los corredores y otra vez yo escuché así como el del camión en la mañana, ¿quieres refresco? Y yo, ¿refresco? Y ahí voy con refresco. Sí, tengo en bolsitas. Y vi de colores, ¿no? Le dije, la negra. Y era una Coca-Cola. Y si en el momento, ay, vámonos a seguir corriendo el maratón, me deshidraté. Si no lo sabías, no hay nadie de la Coca. Pero si estás en un maratón y tomas Coca-Cola, te vas a deshidratar.
En lugar de que te hidrate, te deshidrata. Te quita todos los líquidos que tienes por ahí. Bueno, por esa razón es que necesitas comer y beber adecuadamente. No solamente comer porque es lo que encontraste llegando a casa en la noche. O como yo, que los sábados, todos los sábados tengo buffet en la casa. Es decir, lo que sobró del lunes, lo del martes, del miércoles. Entonces tengo buffet el sábado para comer, ¿no? Necesitamos aprender a comer y beber para fortalecernos. Y aún fortalecidos, todavía cometeremos errores. Elías dice que después de estar fortalecido, le ayudó para aventarse su maratón de 40 días y 40 noches. Comió bien el tipo, ¿no? Pero después de esto, escucha la voz de Dios y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Señor, mi amor por ti me consume. Y le echa su rollo, ¿no? O sea, Dios estaba diciendo: así, tranquilo, dímelo. Hay un video se llama Cristianos al Horno, ahí luego si lo buscan, donde llega el niñito con el papá y le dice: oh Padre, amadísimo Padre, por favor, tú que eres poderoso, por favor mete tu mano en el bolsillo y bendice mi vida, dame dinero para ir por un helado. Y el papá dice: ay hijo, ¿por qué no me dices nomás que te dé para un helado y ya? Y dice: ah, caray papá, es que como tú así le pides a Dios. Bueno, Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías: oh, amado Padre Celestial, bueno eres. Y le echa su rollo, ¿no? Yo soy el único, soy el último que queda. No era cierto, pero él se sentía así. Y la verdad es que a veces así nos sentimos, ¿sí o no? Pero somos cristianos en victoria. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Bien. Bendecido por el Señor. Híjoles, no puedo más. No puedo más. ¿Por qué nos pasa? Porque Dios nos creó con sentimientos. El problema y la bronca con nosotros no es que tengamos broncas o problemas. El problema realmente es no saber dónde empezó el problema. Cuando sabemos dónde es el problema, lo solucionamos, lo cortamos de raíz y volvemos a ponernos en las manos del Señor. Esto quiere decir, vamos a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y ahí Dios vuelve a rescatarnos, y Dios vuelve a limpiarnos, y Dios vuelve a lanzarnos para lo que Él quiere. Pero el problema es que somos tan espirituales como el Elías, ¿no? Es que mi amor por ti me consume, Señor. ¿Cuántos enfermos de cáncer me has dado en estos últimos días? Ya me imagino a Dios diciendo: Nico, ¿has visto cuántos he tratado yo en 2000 años? Ay, Señor, perdóname. ¿Sí? Eso para Dios no es nada. Pero para mí significa mucho. ¿Por qué razón? Porque necesito aprender a comer y beber bien de lo que Dios me está dando. ¿Qué pasaba con el Elías? Tenía miedo. Cuando tienes problemas, ¿tienes miedo? Claro que sí. Allá a la entrada de la casa tengo todo un uniforme de catcher. Cada vez que entro y que sé que está mi esposa enojada, me lo pongo. O cuando estás adentro de la casa y te peleas con la doña o con el don. Normalmente los hombres somos los que huimos, ¿verdad que sí? Las mujeres dicen: es mi casa, vete tú. Cuando tenemos un problema, huimos. Número 1, tenemos miedo. Número 2, huimos. Número 3, nos enojamos. O sea, tenemos un problema y en lugar de expresarlo, nos enojamos. Ah, chis, pues si yo no tuve la culpa, la tuvo aquel, la tuvo aquella. No digan amén. Y entonces viene la palabra de Dios y vienen los sonidos que Dios nos da. Y viene Dios con Elías y le dice: mira,
salte ahí afuera de la cueva, porque voy a pasar delante de ti. Y dice que pasó un viento recio, un viento fuerte, pero ahí no estaba Dios. A veces pensamos que Dios va a venir de una manera tremenda, dramática, trágica, de tal manera que Odil sería una risa para los bajacalifornianos. Que los terremotos en China de los que hemos escuchado serían cualquier cosa. Los discípulos que estaban con Jesús le dijeron: Señor, Jesús, ¿quieres que oremos que caiga fuego? Porque pensamos a veces que Dios solamente es así de una manera trágica y dramática. Pero no estaba en el viento recio. Hubo un terremoto. El terremoto del 85, nada que ver. Fuego, pero tampoco estaba Dios. Y después vino un suave murmullo. Y a través del suave murmullo Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Dios hablando de una manera tremenda, importante, calmada, quieta. Cuando Dios te alimenta, Dios no hace aspavientos. Dios viene de una manera normal, natural. No necesitamos hacer muchas cosas para escuchar a Dios. Tampoco necesitamos hacer todo un rollo para hablar con Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile: oye, qué guapo, qué guapa vienes el día de hoy. ¿Cómo le dices? Oye, qué hermosa, qué preciosa, qué chula, qué maravillosa vienes el día de hoy. No, nada más dice el Nico que qué guapo vienes. Pues así habla con Dios. Dios, mira quién me diste de pareja. Y Dios te va a decir: tú la escogiste. ¿Verdad? La única persona en tu familia que pudiste escoger es tu esposo o tu esposa. Todos los demás ya venían en el paquete. El matrimonio es como un CD o una memoria USB flash que trae toda la música, ¿no? Nada más una canción es la que te gusta. Bueno, los que somos más viejitos, allá que comprábamos un disco LP, ¿se acuerdan de esos de 45 revoluciones por minuto? Compraba uno el disco, el nuevecito de Diego Verdaguer, ¿no? Y lo comprábamos ¿por cuál canción? Por la de... ¿cuál canción? Ay, no se hagan. No digo Marcos Witt porque en ese tiempo no estaba Marcos, pues. No digo Miguel Casinas porque tampoco. Pero bueno, la verdad es que comprábamos el disco por una canción. Pero teníamos que chutarnos todo el disco, a menos que quisieras rayarlo, ¿no? Digo, y es bien fácil, lo metes al carro, a tu estéreo en casa y nada, y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar y la vuelves. Antes no, queridos hermanos jóvenes, poníamos nuestro disco ahí en nuestro artefacto ese, poníamos la aguja, si es que no era automático, me tocó a mí todavía y empezaba a sonar la música. ¿Cómo era la de ha robado mi corazón? Esa de Diego Verdaguer, ¿no? Bueno, ahí estaba y si terminaba la canción y querías volver a escucharla, con mucho cuidado quitabas la aguja y la volvías a regresar. Pero si no le atinabas, se te rayaba el disco. Qué bonitos recuerdos, ¿eh? Bueno, así es la familia, queridos hermanos. Escoges una y todos los demás vienen de regalo. Los hijos, los hermanos, los tíos, toda tu parentela, no tuviste opción de escogerla. Ojalá fueras Peña Nieto, pero no, eres Escamilla y punto, ¿no? Eres Lee. O sea, no tienes opción.
Pero sabes, la única persona en el mundo de tu familia que pudiste escoger y que no hay devolución, diría el otro, pues es tu esposo o tu esposa. Tú le escogiste. Bueno, por si está a tu lado, y si no, voltea con el que está a tu lado y dile: oye, qué guapo, qué guapa vienes el día de hoy. Mira, el Elías anda enojado y le dice: Dios, me consume mi amor por ti. Después Dios le dice a través del viento, del terremoto, del fuego, y finalmente a través del suave murmullo dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y el Elías parece que no había aprendido nada. Dios lo alimentó, se fortaleció, caminó, estuvo ante la presencia de Dios y todavía le dice: Dios, es que mi amor me consume por ti, y le vuelve a echar todo el rollo. Ya entonces Dios le dice: la tercera fue strike, mi cuate, ponchado. Ahí te van las indicaciones más claras que estas, ni el agua de la presa después de que llueve. Una sola indicación: regresa por el camino por donde viniste. ¿Sí? Así de sencillo. Esta es la indicación para ti y para mí el día de hoy. Regresa por el camino por donde viniste. Regresa por el mismo camino. ¿Qué significa esto? Hay que desandar esos 40 días, esas 40 noches, y hay que buscar exactamente dónde comenzó esta situación en mi vida, para decirle: Dios, aquí estoy nuevamente. Por esas razones que desde el púlpito predicamos: regresa a los pies de Cristo. ¿Por qué? Regresa por el mismo camino. Regresa a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Regresa por el mismo camino. Porque dice el Señor: yo preservaré 7,000 israelitas. Yo preservaré la iglesia del camino. Yo preservaré lo que he hecho hasta el día de hoy, porque es por amor a mi nombre. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Cierra tus ojos. Padre, muchísimas gracias por este tiempo tan precioso que me has dado, por el privilegio de permitirme llegar, de estar aquí, de escuchar diversos sonidos, diversas voces, diversa palabra. Señor, finalmente eres tú en nosotros. Y Señor, en esta mañana quiero declarar que tú eres mi Dios y mi Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, que somos ovejas de tu prado, y queremos pedirte, Señor, que sigas siendo nuestro Dios, el Dios de este pueblo. Y Señor, por todo lo que estamos pasando, lo que estamos escuchando, Señor, quiero pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes a regresar por el mismo camino. Y Señor, que seamos tan naturales como tus hijos, que actuemos como tus hijos, que seamos tus hijos y que vivamos como tus hijos. Padre, con la autoridad que me has dado como ministro de tu palabra, yo bendigo a tu pueblo aquí, en esta comunidad, en este pueblo. Señor, muchas gracias por tus bendiciones tan abundantes que nos das. Señor, quiero pedirte que sigas transformando nuestra vida el día de hoy a través de esta tu palabra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues eso nos vamos a dar un aplauso, ¿no?